claro, cambia el objeto, porque al sentirse observado uno cambia también su Bueno, forma de actuar. eso nos va a pasar cuando hagamos las entrevistas, por eso la Bob no hace las entrevistas grabadas, ¿no? ¿Se acuerdan que pregunta en qué piso está? Claro, porque Para no si uno intervenir. dice voy a meterme en una cancha de fútbol y voy a observar a los Y hinchas, esto la Bob, no se van a matar claro, entre sí exacto, adelante nuestro. exacto, que es con lo que hacen los estudiantes de secundario, ¿no? Cuando los observás se portan re bien y cuando estás mirando por el otro lado, no sé, están haciendo la prueba del arco más o menos en el aula. Entonces, esto es lo que nos trae la antropología. Justamente esto, ¿no? Que cuando uno investiga, observa, interviene. No es posible no intervenir, pero nos tenemos que dar cuenta de eso y bueno, saber lidiar con esa situación, saber, y no creer que es una investigación aséptica perfecta y que estamos descubriendo no sé qué cosa. No, estamos observando, describiendo y explicando una pequeña porción del sistema planetario. Entonces, Ahora sí, profe, el lenguaje lo que hace es estas construcciones, ¿no? Por ese motivo también aparece el lenguaje para deconstruir, supongo. lo mismo que construye, destruye. Exacto. Eso en el texto aparece, ¿no? Hay varios momentos donde, digamos, la conclusión acá, que ahora lo vamos a leer, es el poder que radica en esa práctica cultural que es el lenguaje. Este es el sentido primordial de estudiar literatura, lengua y literatura. Esta es mi visión, no es la única, después ustedes sabrán qué sentidos tiene para ustedes estudiar la palabra, pero lo que van a decir ellos, los antropólogos, los sociólogos, primero que no existe el momento eureka de descubrir algo, no. Lo que hacemos es tratar de comprender lo que pasa en nuestra vida, entre los seres humanos. Y el lenguaje es una herramienta de poder para quien lo detenta y lo maneja al dedillo. ¿Sí? Por eso nos importa estudiar esto. Esta es la pregunta que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué estudio el lenguaje? Porque hay algo en ustedes que los condujo a estudiar el lenguaje. ¿Qué? Hay algo ahí que les hacía ruido, ¿no? Porque de todo lo que podían estudiar, esto les interesó. Porque esto es el meollo. Sí, Pablo. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, Dale. yo quería hablar de la palabra ubicuidad. A ver. Vengo también de la carrera de Derecho, Ah, y en el Derecho se pregunta a uno, ¿cuál es la ubicuidad del derecho? Cuando hablamos de ubicuidad, estamos hablando de decir, en todos lados que está el derecho. Entonces se empieza a hablar antropológicamente de decir, bueno, el derecho comenzó en ciertas sociedades, con reglas primero, después normas, y así se fueron institucionalizándose cada una de las sociedades. Ahora, si lo pasamos al lenguaje, la ubicuidad del lenguaje, ¿en dónde está? ¿Sí? Entonces, ahí genera reglas y normas que a mí en lo particular yo lo acerco mucho a la química, que parece ser atomicista, donde justamente el átomo tiene todo una órbita en donde circulan o están elementos que los rodean, y ahí podemos hablar tanto del significado como el significante, como un átomo, y elementos que lo rodean. Por eso no podemos escapar quizás del lenguaje, y esa sería la ubicuidad, está en todos lados. está buena la idea de lenguaje ubicuo, pero acá hay que tomar posición, no hay una única. De hecho, las definiciones de origen del lenguaje o de la adquisición del lenguaje son hipotéticas. La hipótesis constructivista, la hipótesis conductista, la hipótesis interaccionista,
la hipótesis innatista. Son hipótesis porque esto todavía estará en discusión porque es difícil corroborar. Lo que vos estás diciendo en relación a las teorías lingüísticas es la propuesta de Chomsky, ¿sí? Que considera, y de todos los innatistas, que considera que tenemos, yo acuerdo con eso, me parece la explicación más viable, tenemos una capacidad universal que es el lenguaje. Y esto que dijiste vos, que hay categorías que compartimos universalmente, aunque después generemos otros dialectos, esto ya lo dijimos, pero lo que dice Chomsky es que esa capacidad, ¿no? Como esa pequeña estructura mental, si queremos decir, es universal, es innata, es humana. Entonces todos vamos a decir verbos, todos vamos a decir sustantivos, ¿sí? Por eso hay acuerdo en esas categorías, ¿no? Porque eso, fíjense que es lo interesante. Chomsky dice, bueno, todas las lenguas, todos los dialectos comparten algo. Por eso la psicolingüística va a tratar de corroborar los modelos mentales gramaticales. Es decir, estas cosas en común, ¿no? Estas categorías o estas gramáticas mentales universales. Hay un elemento universal desde la perspectiva chomskiana. El conductismo va a decir otra cosa, por ejemplo. ¿Sí? Va a considerar que el lenguaje es un estímulo. Es una respuesta a un estímulo. Y el interaccionismo, Piaget y Vygotsky van a decir, aprendemos el lenguaje. No viene con nosotros. Esto es una discusión. Lo interesante es conocer el lenguaje. A nosotros, a todos los que estamos acá nos interesa qué pasa con el lenguaje. Y entonces vamos metiéndonos al lenguaje desde la lengua y desde la literatura. Y ahora estamos dentro de la lengua, pero que dialoga, por supuesto, con la literatura, porque la literatura es una forma de explicar el mundo no científica, por ejemplo, ¿no? Que está disputando ahí una hegemonía con el discurso científico de cómo se ve el mundo, ¿no? Y yendo a la lengua tenemos la lingüística, la sociolingüística, la psicolingüística, la pragmática, la antropología lingüística, bueno, todas las disciplinas de la lingüística diacrónica que se están preguntando qué pasa allí con el lenguaje. Entonces, acá le hacemos publicidad al campo, ¿no? ¿Por qué estudiar el lenguaje? Los antropólogos, lingüísticos y todos los que venimos estudiando hasta ahora, van a hablar del poder de la palabra, del lenguaje, que allí subyace, y por eso es importante pensarlo, porque puede, por ejemplo, construir asimetrías en el mundo el lenguaje. Traigo un ejemplo que dije a la mañana, bueno, si no llegamos a pulir todo el texto, igual lo retomamos. Decimos, vamos al chino, vamos al boliviano, a la boliviana. Esas cosas tremendas decimos, ¿no? Ahí hay racismo. Sí, en mi barrio hay un boli shopping, así que con eso te digo todo. Yo he tenido discusiones con gente, porque a mí me parece tremendo que digan eso se dice en todos lados, el boli shopping, el shopping, ¿no? Entonces, ¿qué hay en esta capacidad comunicativa, capacidad innata? Bueno, depende, siempre conocer las perspectivas teóricas para no decir cualquier cosa, digamos, porque hay gente que ya ha pensado. Entonces, nos vamos a preguntar eso, ¿no? ¿Qué subyace? ¿Qué sentidos, qué significados, qué representaciones, ¿sí? Subyace en lo que decimos los y las hablantes? Desde esta herramienta, que esta herramienta nos va a decir, ojo, porque no existen los universales, no existe, ¿no? Lo que existe es una posición en la que yo miro, explico y observo. Y lo peor de todo, tomando lo que dice Facundo, algunos vamos a mirar, describir y explicar, y otros van a ser explicados. ¿No? Fíjense, ya ahí, no sé si queda clara la idea, quién va a explicar, quién va a estudiar, quién va a ser el objeto de estudio. ¿Sí? ¿Vamos bien?
porque son temas muy intensos para la última clase de la materia. Bueno, continúo con el texto un poquito, ¿les parece? ¿Sí? Me quedé en constituyentes. Y vamos ahí, ¿no? Dice, inspirándose en la obra, ¿era ahí? Ay, no sé si estaban marcando. Bueno, arranco de ahí. Inspirándose Sí, profe, era ahí. en la obra de un grupo de antropólogos de primera línea, que durante la primera mitad de este siglo hicieron del lenguaje su interés teórico fundamental y un instrumento indispensable de la antropología cultural. Los antropólogos lingüísticos trabajan sobre una base etnográfica, esto ya lo habíamos leído, en la producción de relatos de las estructuras lingüísticas tal como aparecen en el seno de grupos humanos en un tiempo y espacio determinado. Es decir, esta parte, Marquen, donde dice los antropólogos lingüísticos trabajan haciendo etnografía con la herramienta etnográfica. ¿Me señalaría, por favor, el párrafo? Sí, es la página 21, línea de párrafo 2, y sería la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, línea 15 del párrafo 2. Gracias, gracias. Porque va a decir, los antropólogos lingüísticos trabajan en la producción de relatos, es maravilloso, de las estructuras lingüísticas, ¿sí? Tal como aparecen en el seno de grupos pequeños, grupos humanos, en un tiempo y un espacio determinado. Y de eso puede hablar. No puede hablar no puede decir, bueno, lo que pasa en Papúa Nueva Guinea pasa en el mundo. Porque justamente la antropología nos va a decir eso, ¿no? Entonces va a ver cómo estos grupos, ¿sí?, articulan relatos y además, ¿qué dicen del lenguaje mismo? ¿Qué decimos las personas del lenguaje mismo cuando les podemos preguntar? ¿No? ¿Qué piensa? No sé, ¿vieron el video de Elegante enseñando a Meso, ¿no? O sea, enseñando el alfabeto. Entonces, ¿qué piensa Elegante de la escuela? Eso fue lo que se me ocurrió a mí. ¿Por qué él quiere enseñar el alfabeto? Porque la escuela, aprendí en la escuela, lo aprendí en la casa, lo aprendí en el barrio, ¿no? ¿Qué piensa Elegante? Sí, igual fue porque una madre le puso que estaba harta de que sus bendiciones se supieran más las letras de él que el abecedario, que por favor hiciera una canción con el abecedario. Y él les hizo caso y la hizo. Y ahora le están poniendo que ya que está, que haga las tablas. Así que capaz que venga una con las tablas. Para mí estuvo genial, porque agarró el guante y se lo puso. Totalmente, ¿no? La pregunta sobre la alfabetización, sobre quién es pedagogo, quién puede enseñar, ¿no? O sea, digo, pero eso, preguntárselo a las personas, a nosotros nos preguntamos y le preguntamos a los demás. Y no inferimos qué piensan los demás. Les preguntamos. Yo hice una cumbia de la otredad. Ah, pero ¿cómo no nos compartiste tu? ¿Vos rapeás eso, no? Primero. Sí. ¿En serio? Para el canal de YouTube de Carela. Te manda los audios y lo tengo que comentar. No, sí, salió medio en joda después de esto de Elegante. Del abecedario. Bueno, tenés que compartirnos ¿qué hiciste? ¿Sobre qué es? Me da vergüenza. ¿Cómo? Es un recurso didáctico pedagógico digital para la práctica. Bueno, mira, Brenda hace... Sí, es que sí, a mí me molesta mucho esta tecnofobia y no sé si es tecnofobia, es como la modernofobia, como todo lo que viene a modernizar, tenemos un miedo a que nos roben el lugar, a que nos roben el puesto. Pero yo no antitecnología. Bueno, sí, yo por mí, que Zuckerberg arda del infierno, sobre todo porque... No, pero no poner... Pero hay comunidades menónicas en Argentina. Tenemos que utilizarlo, sacar el jugo de todo. Bueno, nos están usando, pero también usamos hay que nosotros. problematizar. Vos, Fernando, ¿qué dijiste?
Vos, No, que hay Macarena, comunidades pasás- menonitas donde podés ir a dar clases. Sí, voy a ir ya me mandaron con los budistas, siempre me expulso, salí de acá a aguas fiestas, pero digo, parezco, ¿no? El fierro, ¿no? Que se va con los indios porque no lo aceptan. Entonces, acuerdo con vos, Macarena, porque si no estaríamos usando escritura cuneiforme, ¿no? O sea, eso está claro, y todas esas herramientas tecnológicas hacen que ganemos y perdamos algo. Sin embargo, la apología, yo cuando empezaron con la apología de todo el mundo haciendo videos, yo qué sé, porque es una pérdida muy grande la del encuentro en la presencialidad. Por eso, digamos, nos posicionamos, a ver, a la hora de tomar una posición, y bueno, preferimos que se corte internet y tener que estar juntos y no tanto, bueno, total, si podés dar clases así, ¿para qué vas a ir al instituto? Porque eso es lo que empieza a pasar. Pero creo que también es confundir un poco, porque si no hay posibilidad de la presencialidad, bueno, aprovechemos la virtualidad. Eso lo estamos haciendo, pero no hacemos Aprovechemos, apología. bueno, no, apología no, pero aprovechemos la virtualidad. Nosotros seguimos acá, yo sigo en mi casa. Yo sigo en mi casa, no estoy en el instituto. Entonces, Claro. la necesito, y la necesito para que también sea más fácil para mí. Es que eso no lo estamos poniendo en discusión. Lo que yo pongo en discusión, igual ahora nos estamos yendo, es cuando volvamos vamos a seguir hablando de esto. Lo que ocurrió, por ejemplo, acá, el gran problemilla con la tecnología es la brecha digital. ¿Sí? Ese es el problema que no puede, porque la apología, bueno, ahora podés hacer un video y todos acceden a tu clase, ¿no? Ahora alfabetizamos por las pantallas. Bárbaro. Veo gente cuando vamos a los barrios que no tienen celular. Están afuera. Entonces, ¿cómo podemos...? Digo, a mí como sujeto me genera esa pregunta. No quiero decir que todo el mundo se pregunte lo mismo, pero volvemos a lo mismo. No todas las personas miran fútbol ni son hinchas de fútbol. No todas las personas... Lo que pasa es que, sí. Perdón, que creo que el recurso digital es una forma de transmisión del lenguaje igual que cualquier otra, y la problematización por ahí no del recurso digital, sino de ciertas redes o de cierto mecanismo apropiador de las redes, pero me parece que es parte de otra discusión, o sea, ya sería hasta política. Perdón que te interrumpa con respecto a eso, Fernando, porque lo que dicen algunos, y es verdad, la apropiación de la subjetividad siempre existió, ¿no? Desde Goebbels, ¿no? Desde que hay documento nacional de identidad. Sí, no, y desde siempre es impactar en la subjetividad para interpelar a las masas. Eso no es que lo hizo Zuckerberg ahora. Lo que pasa es que ahora entregamos a discreción información, ¿sí? Y no digo que no lo haga, cada uno haga lo que quiera, pero sí problematicemos todo lo que estamos haciendo, que es entregar información. Eso con respecto a lo de apropiación que decís vos de las redes. Te dejo continuar. No, era eso nada más. Me parece que la discusión dentro del aula se da más por el lado de, y en eso coincido con Macarena, de que el recurso papel, lápiz, pizarrón y objeto libro, como libro de... Yo no digo que no, porque a veces hablan como si fuera el libro, solamente si está encuadernado y es de papel. Y me parece que un libro también está en formato digital. Entonces, frente a eso, que eran también unas tecnologías en su momento, y si lo siguen siendo, quizás algunas más perimidas que otras, la aparición de estas nuevas tecnologías yo creo que es una opinión personalísima, no personal, personalísima, tuvo que llegar esta pandemia para que algunos profesores aprendan a usar un Facebook. O sea, no estamos hablando ya de un programa muy... Y eso sí es preocupante en algún punto, porque no sé, habla yo creo que hay que para mí preguntarlo.
Bueno, no un Hay que Facebook. preguntarse. Aprenda a usar un determinado recurso tecnológico. Para Y mí me parece que es preocupante en el sentido de que habla de incompetencia en el lenguaje también un poco. Esto es un tema de discusión. Igual entiendo perfectamente lo que están planteando Fernando y Macarena. Lo que digo es, hay que ir más allá, hay que profundizar, porque yo pensé lo mismo cuando inició ahora te dejo, Estefanía, cuando empezó la pandemia, bueno, yo venía usando algunas herramientas, ustedes ya lo sabían de antes, porque me parecía que era una herramienta. ¿Sí? Después vino la efervescencia, y había compañeros, compañeras, que estaban en contra y tenían sus argumentos anticapitalistas y me parecían súper correctos. Yo hasta a veces digo, ¿por qué tengo que estar en esas redes? Porque si no estoy, me pasó, la última vez que me pasó fue con Netflix. Todo el mundo miraba cosas de Netflix y yo no. Hasta que perdí y tuve que ponerme la plataforma esa del mal, que lo único que hace es decir que la... Está bien, pero tu título no depende de Netflix. En nuestro caso sí, y nosotros que podemos acceder, estaría bueno que lo usen. Si hablamos del acceso y el no acceso, incluso podemos hablar, hay gente que no tiene acceso a la comida. Exacto. Entonces, si nos vamos a poner con esa culpa y nunca vamos a seguir. No, no si es ves que la culpa, mayoría de es tus alumnos, reflexión si social. ves que la mayoría de tus alumnos del instituto número 1 de formación docente tiene acceso, y poner un poco de pilas. Esto para que yo haga los videos en YouTube. Para que haga los videos No, en YouTube. no. ¿Sabe cómo se No tenemos entiende? Perdón, ningún Maca. problema. Es Perdón, que con Maca. no estamos teniendo problemas, pero hay con otros profes que sí, siempre las cosas, no, pero no es lo mismo que el aula. Y no es lo mismo que el aula, pero yo me quiero recibir este año, no cuando a vos se te ocurra o cuando Claro. volvamos a la normalidad Sí, para que vos estés más cómodo. No, Yo eso necesito sí, recibirme eso este sí. año porque vos estás cobrando un sueldo por enseñarnos, y no me refiero a vos, sino Yo voy al a otro, poner pausa la porque otredad, está de y yo no la